Ay, que falta tu único. Bueno, fíjense. Vamos a analizar un trencito que tiene una persona. Ese a caballo afuera. Es de los bienes. Puede que haya una persona, no sé por qué una persona en el tren, pero hay una persona en el tren. ¿Sí? Hay una sola persona que está acá en el fondo. ¿Bien? Vamos a poner acá nuestro origen. 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el tren? Se mueve nuestro tren, vamos a decir que nuestro tren se mueve hasta el tren. Se hizo más angosto. Bien, puede que el tren se movió, pero yo también me moví dentro del tren. ¿Sí? Acá termino. Bien, entonces, vamos a analizar que creo que hice uno. Entonces, fíjense bien. Vamos a analizar los desplazamientos de estas dos situaciones. ¿Bien? Primero de nada, ambos vamos a tomar que empiezan acá, en el origen. Entonces, ¿cuál es nuestra posición al inicio de este movimiento? Vamos a decir, nosotros estamos en el origen. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, si yo cuento desde acá, ¿sí? El tren, vamos a contar desde la cola del tren, ¿sí? Ahí. ¿Queda claro? ¿Sí? Esta va a ser la posición del tren después de que se movió. ¿Verdad que sí? ¿Entiendes? Vamos a ver. ¿Sí? Bien. Va a ser, ¿cómo le llamamos? MT. ¿Queda claro? Ok. ¿Qué pasa con la persona? Él empezó acá y mágicamente, tipo, vos estuviste caminando ahí tranquilamente dentro del tren, pero una persona desde fuera va a ver que te moviste a cierta distancia importante, ¿verdad? Que vamos a llamarle RP. ¿Sí? Posición de la persona. ¿Se entiende? ¿O no? Fíjense bien. ¿Pero por qué no se ok. Bien. Entonces, tenemos las posiciones del tren y de la persona. ¿Qué es lo que pasó? Tu tren se estaba moviendo y vos también te moviste al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me sitúo, vamos a decirle, en el tren, digo, yo soy el tren. Entonces, yo voy a ver a la persona, tipo, la persona, cuando digo que yo soy el tren, o yo estoy dentro del tren, y yo le veo a esta personita así moviéndose, él se va a mover una pequeña distancia para mí, si yo estoy dentro del tren. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? ¿Sí? Si alguien que está dentro del tren le ve a la persona, él va a ver que se movió 10 metros. ¿Sí? Pero si hay alguien desde afuera, va a ver que la persona se movió 50 metros. O un metro más grande, 100 metros con él. ¿Sí? Y eso es justamente por el movimiento de la tren. ¿Sí? Porque aparte de que se está moviendo el tren, la persona también se está moviendo. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posición, vamos a decirle, del tren? Este vector. ¿Cuál es la posición de la persona? Este vector. Si yo me sitúo en el tren, ¿cómo yo le voy a ver a la persona? Por ejemplo, fíjense, puede ser de esta forma. ¿Qué va a hacer ese vector? ¿Se dan cuenta? La flechita, ¿con qué está? Espérate, ¿verdad? P está con el, vamos a decirle, el inicio de ese vector. ¿Sí? ¿Qué va a hacer entonces este vector? ¿Qué es su nombre? Es, va a ser desplazamiento, pero es la posición de qué? Del tren, porque fíjense, acá está el positivo. ¿Se dan cuenta? Es la posición del tren respecto a la persona. ¿Sí? Ustedes para identificar con la primera, ustedes ven dónde está su flechita. Eso no. ¿Se entiende? O si no, si yo de esta forma, ¿cómo va a ser?
¿Ahí qué va a hacer? La flecha va con la persona. Entonces es el desplazamiento, perdón, la posición de la persona respecto al tren. ¿Se entiende eso? ¿O no? ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Está todo claro para todos? Ok, no me mientan. ¿Sí? Entonces eso, ¿sí? Es, por ejemplo, acá yo estoy indicando la posición de la persona respecto al tren. Ahora les pregunto, ¿dónde inició el tren? En cero. ¿Dónde inició la persona? En cero también, ¿verdad que sí? Entonces, si yo trato de hacer, qué sé yo, el desplazamiento de la persona, ¿bien? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde terminó, vamos a decir, la persona? En RP, en esta posición, en RP. ¿Y dónde empezó? En el origen, en cero. ¿Se entiende? Entonces él se movió desde el origen hasta P. ¿Se comprende eso? Delta RT, ¿qué es esto? Desplazamiento del tren, ¿verdad? ¿En qué posición terminó el tren? RT. ¿Y dónde empezó? En el origen. ¿Esto afecta en algo? No, ¿verdad? Entonces el desplazamiento de P para este caso es la posición de P. Y para este caso el desplazamiento del tren va a ser la posición del tren. ¿Por qué? Porque empezamos desde el origen. No era como el caso anterior donde ya estaba ya en una posición distinta al origen. ¿Se comprende eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Y si yo quiero hallar el desplazamiento relativo, ¿cómo va a ser? Desplazamiento de R. ¿De qué vamos a hallar? De la persona respecto al tren. ¿Sí? Desplazamiento de la persona respecto al tren. ¿Cómo por ejemplo es desplazamiento relativo? Es desplazamiento del primero menos desplazamiento del otro, ¿verdad? Vamos a hacer delta RP menos delta RT. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? ¿Ya está entendiendo? ¿Ok? ¿Y qué yo concluí en este caso? Que delta RP es RP. Y que delta RT es RT. Que básicamente los desplazamientos están coincidiendo con las posiciones. ¿Por qué? Porque empezamos en el origen. ¿Se entiende eso? Entonces yo que puedo concluir acá que delta RP, la posición, el desplazamiento relativo de la persona respecto al tren, ¿a qué va a ser igual? A fin de cuentas va a ser igual a la posición de la persona respecto al tren. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente, por ejemplo, ponele que el tren mide 8 metros y te pregunta, según el tren, ¿cuánto se mueve la persona? Se va a mover 8 metros. Según una persona que está dentro del tren, ¿cuándo se movió esa persona en su sitio? 8 metros. Si yo me sitúo dentro del tren y le veo a la persona moviéndose, ¿cuántos metros se mueve? 8 metros. ¿Sí? Es básicamente cuánto se movió la persona dentro del tren con respecto al tren. ¿Se entiende eso? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Queda claro? Para ver la velocidad. ¿Está bien? No. Por ejemplo, El del helicóptero no es esta parte, ¿verdad? vamos a ver velocidad y con eso vamos a ver helicóptero. O sea, con eso vamos a ver aviones, vamos a ver barcos, vamos a ver balas. Vamos a comenzar balas. Bien. Entonces, vamos a empezar con velocidad.
ponele que en ese instante A se está yendo hacia la derecha, ¿sí? Horizontalmente, ¿sí? Digo, yo agarré y le quité una foto a dos puntos, a dos móviles que se están moviendo. No sé si era una de esas. Bueno, no, pero un móvil quieto puede existir nada. ¿O no? Ok, entonces, yo quité una foto a dos cuerpos que se estaban moviendo, ¿sí? Justito en ese instante, A quedó en esta posición y B quedó en esta posición. ¿Qué pasa? Ponele que en ese instante, justamente, A se estaba moviendo de esta forma. De esta forma. Y B, ponele que se estaba moviendo en esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ponele que en ese instante, así estaba mi velocidad de A. Recuerden que velocidad es un vector. ¿Sí? Y en ese instante, así estaba mi velocidad de B. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Justo en ese instante donde yo quité la foto, se estaba moviendo. Se estaba moviendo así. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Entonces, bien, entonces, eso va, vamos a decir que eso va a poner con velocidad absoluta, ¿sí? Es la velocidad de la partícula, nuevamente, vista desde el origen o vista desde un observador que está en tierra. Acostumbren a esas palabras, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, V va a ser velocidad absoluta. ¿Sí? Les va a decir que observada desde el origen, con respecto al origen, también les puede decir respecto a un observador que está en tierra, les puede decir algo. Cosas así te puedo decir para mencionar la velocidad absoluta. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como hay posición absoluta, hay desplazamiento, hay posición relativa y hay desplazamiento relativo, obviamente tiene que existir una velocidad relativa. ¿Sí? Y la velocidad relativa siempre es el mismo concepto. ¿Cuál es ese mismo concepto? La diferencia. ¿Sí? En este caso, ¿cómo sería la velocidad relativa? Vamos a ver aquí, vamos a desplazar los vectores. Yo tengo acá el vector, acá se te da el fondo. Bueno, acá por ejemplo, tengo mi vector BA, ¿sí? Y tengo el vector B. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué vos podés hallar? Vos podés hallar velocidad. ¿Esto por ejemplo qué sería? Una diferencia, pero ¿cómo yo puedo llamarle? ¿De dónde salía? Puedo decir que es la velocidad relativa de qué? De A, porque acá está la flecha, respecto a B. Exactamente. Velocidad relativa. Como dije, siempre lo relativo es ver respecto a algo. Eso nomás. Usted cualquier cosa, tipo cualquier cosa que sea vector, y tenemos esta parte de desplazamiento y demás, pueden ver como velocidad relativa. Si tipo la velocidad relativa siempre va a ser una diferencia entre los vectores. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, BAB es BA menos eso. ¿Se comprende? ¿O no se comprende? ¿Sí? ¿Esto cómo se llama? Velocidad relativa de A respecto a B. ¿Queda claro? ¿Sí? Y como pasa en posición, al revés va a ser así. ¿Sí? Va a ser B de A y va a ser velocidad de B menos velocidad de A. ¿Bien? Esto por ejemplo va a ser velocidad relativa de B respecto a A. ¿Queda claro, gente? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Porque como que acá me termina esta parte. ¿Sí? Cuando le convencional me hace la aceleración. Bien, en esta parte al menos. ¿Sí? Ok, entonces, por ahora ¿qué tenemos? Tenemos posición
tenemos posición relativa, tenemos desplazamiento, desplazamiento relativo, velocidad y velocidad relativa. Bien con eso. ¿Se entiende? ¿Qué es una diferencia entre vectores? ¿Sí? Es ver algo respecto a otro algo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Y una relación que no tienen que olvidar, obviamente, es, recuerden que velocidad es longitud sobre tiempo. ¿Sí? Esto es lo que tiene que mencionar. Y vamos a ver un plan. ¿Pueden quitar todo? Vamos a ver una cosa. Rapidez es el módulo, el valor.